En la historia humana hay una colección de inventos que, aunque en su tiempo parecían normales, hoy en día nos parecen extraños. A lo largo de este documental, exploraremos 33 de estos inventos. La máquina de lluvia del siglo XIX. En la Inglaterra victoriana, un hombre llamado George Merriweather creó un dispositivo llamado Tempest Prognosticator, que utilizaba sanguijuelas para predecir tormentas. La máquina, con su diseño ornamental, usaba frascos de cristal y campanas. Cuando una tormenta se aproximaba, las sanguijuelas se agitaban, activando las campanas. Aunque fascinante, esta máquina es un claro ejemplo de cómo la ciencia de la época mezclaba lo natural con lo mecánico, confiando en las criaturas vivas para predecir el tiempo. El piano para manos libres. En 1860, Jean-Baptiste Désir-Quoniam patentó un piano para tocar con la boca. Diseñado para aquellos que no podían usar sus manos, este peculiar instrumento tenía tubos que el músico soplaba para producir notas. Aunque nunca alcanzó popularidad, su existencia plantea preguntas sobre la adaptabilidad y la creatividad en la música de la época. La bicicleta monociclo. A finales del siglo XIX, la bicicleta monociclo, con su rueda gigantesca y asiento elevado, fue diseñada para superar la velocidad de las bicicletas comunes. Sin embargo, el diseño, aunque ambicioso, era increíblemente peligroso, con caídas que a menudo resultaban en heridas graves. A pesar de sus fallos, marcó un hito en la evolución de los vehículos de una sola rueda. El detector de ondas cerebrales. En los años 1920, un inventor húngaro llamado Hermann Plauzon creó una máquina que, según él, podía detectar y amplificar las ondas cerebrales. La idea era utilizar estas ondas para controlar dispositivos mecánicos. Aunque hoy suena a ciencia ficción, en su momento fue una idea revolucionaria que inspiró futuros desarrollos en la neurotecnología. La máquina de los sueños de Brion Gysin. Brion Gysin, en 1959, ideó una máquina que prometía inducir sueños lúcidos en aquellos que la usaban. El dispositivo giraba luces intermitentes a un ritmo específico, con la esperanza de alterar la percepción y llevar al usuario a un estado de sueño consciente. Aunque nunca demostró ser efectivo, la máquina fue una ventana a las aspiraciones humanas de controlar lo incontrolable, los sueños. El cinturón de castidad victoriano. Aunque se remonta a la Edad Media, el cinturón de castidad encontró un resurgimiento en la era victoriana, como un medio para asegurar la virtud femenina. Hoy en día, este objeto es visto con asombro y horror, un símbolo de la represión y la obsesión con el control. Pero en su tiempo, era considerado un medio necesario para mantener el honor familiar. Las gafas para leer en la cama. En 1936, una empresa francesa lanzó unas gafas que permitían leer mientras se estaba acostado. El dispositivo usaba espejos inclinados que reflejaban el texto hacia arriba, eliminando la necesidad de sostener un libro. Aunque suena práctico, las gafas eran incómodas y distorsionaban la vista, por lo que nunca alcanzaron el éxito comercial esperado. El cigarro para no fumadores. A principios del siglo XX, se patentó un cigarro diseñado para no fumadores. El dispositivo era un tubo de cartón que se llenaba con hierbas aromáticas, ofreciendo una alternativa libre de tabaco. Aunque la idea era noble, el dispositivo nunca ganó popularidad debido a la falta de satisfacción que ofrecía a los fumadores reales. El automóvil nuclear. En la década de 1950, la energía nuclear estaba de moda, y algunos visionarios soñaban con automóviles impulsados por reactores nucleares. El Ford Nucleon, un prototipo, prometía ser el futuro del transporte. Sin embargo, la idea de un reactor nuclear en cada automóvil pronto se consideró demasiado peligrosa, y el proyecto fue abandonado, convirtiéndose en un símbolo de la ambición desmedida. La máquina de escribir circular. En 1865, Rasmus Malling Hansen inventó la primera máquina de escribir circular. Este dispositivo, que se asemejaba a una rueda con teclas, fue revolucionario en su momento por su eficiencia. Sin embargo, su diseño poco convencional hizo que fuera difícil de usar, y fue rápidamente reemplazado por las máquinas de escribir más tradicionales. El pez limpiapiés. En Japón, durante el siglo XVIII, se popularizó un dispositivo que consistía en un tanque lleno de peces que se alimentaban de la piel muerta de los pies. Esta forma de pedicura natural, aunque extraña,
era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Hoy en día, la práctica ha resurgido en algunos balnearios, aunque sigue siendo vista con cierta inquietud. El paraguas para cigarrillos. En los años 1920, un inventor británico patentó un pequeño paraguas diseñado para proteger los cigarrillos de la lluvia. Aunque práctico, el dispositivo era incómodo de llevar y difícil de usar, por lo que nunca se popularizó. Sin embargo, su existencia refleja la obsesión de la época por los gadgets y la invención. El reloj de arena de bolsillo. En el siglo XVII, antes de la invención de los relojes de bolsillo mecánicos, algunos aristócratas llevaban consigo pequeños relojes de arena. Estos dispositivos, aunque precisos en su tiempo, eran extremadamente limitados en su funcionalidad y fueron rápidamente reemplazados por los relojes de péndulo y de bolsillo. La máquina de hablar del siglo XVIII. En 1779, el inventor austríaco Wolfgang von Kempelen creó una máquina que supuestamente podía hablar. Este dispositivo mecánico, que imitaba la voz humana a través de tubos y fuelles, fue una sensación en su tiempo. Aunque rudimentario, sentó las bases para futuros desarrollos en la síntesis de voz. La máscara de gas para caballos. Durante la Primera Guerra Mundial, los caballos eran tan esenciales para el ejército como los soldados. Para protegerlos de los ataques químicos, se desarrollaron máscaras de gas especialmente diseñadas para caballos. Aunque extrañas y poco prácticas, estas máscaras fueron utilizadas en algunas campañas, demostrando la importancia de los animales en el campo de batalla. El péndulo de peste. En la Edad Media, se creía que ciertas enfermedades, como la peste, podían ser curadas o prevenidas mediante el uso de péndulos. Estos dispositivos, que oscilaban sobre el cuerpo del enfermo, eran considerados herramientas de curación. Hoy en día, estos métodos son vistos como superstición, pero en su tiempo eran la última esperanza para muchos. El telescopio personal. En el siglo XVII, los telescopios eran símbolos de estatus y conocimiento. Algunos aristócratas encargaban telescopios personales, diseñados para ser portátiles y elegantes. Aunque útiles, estos dispositivos a menudo eran más ornamentales que prácticos, reflejando el deseo de la élite de mostrar su erudición. La bicicleta para esquiar. En 1892, un inventor sueco presentó una bicicleta diseñada para esquiar. Este peculiar vehículo tenía esquís en lugar de ruedas y prometía ser el futuro del transporte en la nieve. Sin embargo, su dificultad para maniobrar y su falta de velocidad hicieron que fuera un fracaso comercial, aunque sigue siendo un testimonio de la creatividad de la época. La máquina de volar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es conocido por sus muchos inventos, pero quizás el más famoso es su máquina de volar. Este dispositivo, inspirado en el vuelo de los pájaros, nunca fue construido en su tiempo, pero es un símbolo del ingenio y la visión futurista de da Vinci. Aunque nunca voló, su diseño influyó en futuros desarrollos en la aviación. La barba postiza de Egipto. En el antiguo Egipto, los faraones, tanto hombres como mujeres, llevaban barbas postizas como símbolo de poder y divinidad. Estas barbas, hechas de metal o pelo, eran incómodas y difíciles de usar, pero eran esenciales para mantener la imagen de la autoridad real. Hoy en día, este tipo de ornamento se ve como una curiosidad de la moda antigua. La silla de la pereza. En 1855, un inventor francés presentó la silla de la pereza, un mueble que permitía a sus usuarios reclinarse completamente y realizar todas sus actividades cotidianas sin levantarse. La silla estaba equipada con una serie de mecanismos y bandejas que sostenían libros, comida y hasta bebidas, permitiendo a la persona llevar una vida sedentaria sin interrupciones. Aunque podría parecer el sueño de cualquier persona perezosa, la idea no fue bien recibida en una sociedad que valoraba el trabajo duro y la actividad física. La cama de agua del siglo XIX. Aunque las camas de agua se popularizaron en el siglo XX, su origen se remonta al siglo XIX, cuando los médicos las recomendaban para pacientes con llagas en la piel. Estas primeras camas de agua estaban hechas de caucho y llenas de agua caliente para proporcionar alivio. Aunque efectivas, eran propensas a fugas y difíciles de mantener, lo que limitó su popularidad hasta que la tecnología mejoró en el siglo siguiente. El respirador de humo. En el siglo XVIII, algunos médicos recomendaban el uso de respiradores de humo para tratar problemas respiratorios.
Estos dispositivos permitían a los pacientes inhalar el humo de plantas medicinales, creyendo que el humo limpiaría los pulmones. Aunque hoy en día esta práctica sería considerada peligrosa, en su tiempo fue una terapia común en la medicina alternativa. El tabaco medicinal. En el siglo XVI, cuando el tabaco fue introducido en Europa, se creía que tenía propiedades medicinales y se usaba para tratar una variedad de enfermedades, desde dolores de cabeza hasta problemas digestivos. Aunque hoy sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud, en su momento fue considerado un remedio milagroso y se recetaba ampliamente. La bicicleta de agua. En 1890, un inventor británico presentó una bicicleta diseñada para ser usada en el agua. Este vehículo acuático, conocido como Cyclomer, tenía flotadores en lugar de ruedas y prometía combinar el ejercicio con el placer de navegar. Aunque la idea era innovadora, la bicicleta de agua era lenta y difícil de maniobrar, lo que limitó su popularidad. El cepillo de dientes de marfil. Antes de la invención de los cepillos de dientes de plástico, las personas adineradas usaban cepillos de dientes hechos de marfil y cerdas de animales. Estos cepillos, aunque lujosos, eran caros y difíciles de limpiar, lo que los hacía accesibles solo para la élite. Hoy en día, estos cepillos de dientes son reliquias de un tiempo en el que la higiene bucal era un lujo reservado para unos pocos. La máquina de caligrafía. En el siglo XIX, algunos inventores desarrollaron máquinas que prometían mejorar la caligrafía de los usuarios. Estas máquinas, que guiaban la mano para formar letras perfectas, eran utilizadas por aquellos que querían mejorar su escritura sin dedicar horas a la práctica. Aunque efectivas, eran engorrosas y difíciles de usar y fueron rápidamente superadas por la mecanización de la escritura. El bastón espada. En el siglo XIX, algunos caballeros llevaban bastones que ocultaban espadas en su interior. Estos bastones espadas, aunque útiles para la autodefensa, también eran un símbolo de estatus y elegancia. Hoy en día, el concepto de llevar un arma escondida en un bastón puede parecer extraño, pero en su momento, era una forma de combinar estilo con seguridad personal. El anillo de veneno. En la antigüedad, algunos nobles llevaban anillos que contenían compartimentos ocultos para guardar veneno. Estos anillos de veneno eran utilizados en situaciones desesperadas, permitiendo a su portador envenenar a un enemigo o incluso suicidarse en caso de captura. Aunque hoy en día parecen sacados de una novela de espías, estos anillos eran una realidad para aquellos que vivían en tiempos turbulentos. El detector de fantasmas. En la década de 1920, algunos científicos y aficionados al ocultismo crearon dispositivos que supuestamente podían detectar la presencia de fantasmas mediante la medición de cambios en la temperatura o el campo magnético. Aunque estos detectores de fantasmas no tenían base científica, eran populares en su tiempo y reflejan la fascinación de la sociedad con lo paranormal. El collar de alarma. En el siglo XIX, algunos inventores crearon collares que emitían una alarma si el portador se desmayaba o sufría un ataque. Estos collares, diseñados para personas con problemas de salud, eran una forma temprana de monitoreo médico. Aunque rudimentarios, sentaron las bases para los dispositivos de alerta médica que hoy en día son comunes. La máquina de tiempo. Aunque las máquinas del tiempo son comúnmente asociadas con la ciencia ficción, en el siglo XIX, algunos inventores desarrollaron dispositivos que supuestamente podían detener el tiempo o acelerarlo mediante la manipulación de relojes y mecanismos de engranajes. Aunque estos dispositivos nunca funcionaron como se esperaba, reflejan la fascinación de la época por el control del tiempo. El detector de gemas. En la década de 1940, se desarrollaron dispositivos que supuestamente podían detectar gemas preciosas mediante la medición de cambios en la refracción de la luz. Aunque estos detectores de gemas no siempre eran precisos, representaron un intento temprano de utilizar la tecnología para mejorar la minería y la joyería. A pesar de sus limitaciones, fueron un avance importante en la industria. Algunos de estos inventos fueron adelantados a su tiempo, otros simplemente reflejaron las necesidades y creencias de una época. Sin embargo, todos tienen en común el deseo de mejorar la vida, de innovar y de explorar nuevas posibilidades. Aunque muchos de estos inventos no llegaron a convertirse en éxitos duraderos, su legado sigue vivo,
recordándonos que la experimentación y el pensamiento fuera de lo común son esenciales para el progreso. Ahora, nos gustaría saber cuál de estos inventos te ha sorprendido más. Deja tu comentario y cuéntanos cuál de estos extraños inventos es tu favorito. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro contenido interesante.